Buenas tardes. El día de hoy haremos un recorrido del panorama financiero y económico internacional y la perspectiva a largo plazo, más específicamente 2 años en el marco de la pandemia COVID-19. Para empezar, hablaremos del precio del barril del petróleo referencia a WTI, que terminó en terreno negativo por primera vez en la historia el día 21 de abril de 2020. Con esto, el peso colombiano se devaluó cerca del 1% y se ubicó en 3.976 al final de la jornada, lo que representa una subida de 39 pesos por dólar. La primera razón es que los principales demandantes de combustible como aerolíneas o refinerías no lo necesitan al encontrarse paralizadas debido a las cuarentenas declaradas en la mayoría de los países alrededor del mundo, lo que causó que los poseedores del activo pagaran para deshacerse de este. El barril de la referencia WTI terminó el día en menos $37, lo que representa el primer número negativo en la historia de este producto. El WTI es el petróleo de referencia en Estados Unidos. Los países de América Latina más afectados por el desplome petrolero son Venezuela, Colombia y Ecuador, porque sus ingresos fiscales dependen directamente del valor de sus exportaciones de crudo. En el caso de México, es un golpe duro para la estatal Pemex, la petrolera más endeudada del mundo, y para los planes de inversión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Aunque no tendría un efecto tan grave sobre las finanzas públicas, dado que el país ha diversificado sus fuentes de ingreso. Como contraparte, el resto de los países de la región, que son importadores de petróleo, se verán beneficiados con los precios más bajos, una buena noticia en medio del caos financiero global por el COVID-19. Casi la mitad de las exportaciones son derivados del petróleo. Para el caso de Colombia, por eso la caída del peso colombiano el lunes 9 de marzo ha sido la más pronunciada de la región, dijo entonces el corresponsal de la BBC Mundo en Colombia, Daniel Pardo. A la fecha de hoy, 3 de junio de 2020, el barril del petróleo referencia WTI para Colombia se encuentra en $36,93 según el DANI, y ha venido teniendo un comportamiento de altas y bajas en su precio desde el inicio del confinamiento. En cuanto a proyecciones de crecimiento y decrecimiento, recientemente el director del Banco Mundial para Colombia y Venezuela reveló a la revista Dinero que en un escenario base el PIB de Colombia bajará 4,9% en 2020, pero advirtió que en un escenario pesimista la caída podría llegar al 9%. Según información del DANE, el PIB de Colombia en el primer trimestre de 2020 aumentó 1,1%. Pero en marzo, cuando apenas hubo solo una semana de cuarentena, el PIB cayó 4,9%. El directivo del Banco Mundial explicó que si se presenta una nueva ola de contagios de coronavirus en Colombia, el impacto económico va a ser peor. En un escenario más pesimista, el PIB puede bajar entre 8 y 9% este año, si hay una segunda ola fuerte de contagios y se presenta nuevamente la necesidad de aislar ciertos sectores de la economía. La proyección del Banco Mundial para 2020 tiene un margen de incertidumbre, entre comillas, por así decirlo. Según el presidente, porque aún no se sabe cuál va a ser el futuro de la pandemia en el país. Para 2021, el Banco Mundial ahora espera que la economía colombiana crezca 3,6%. La caída del PIB mundial estará jalonada principalmente por Italia, España, Francia, Alemania y Reino Unido. Esta disminución se daría bajo el escenario de que la pandemia y los picos de contención requeridos en el segundo trimestre se den en la mayoría de los países del mundo, lo que llevaría a que la enfermedad retrocediera en la segunda mitad de este año y la economía se reactivara. Sin embargo, la caída del PIB global a menos 3% se traduce como la peor recesión desde la Gran Depresión y mucho peor que la crisis financiera mundial. A pesar de que el anterior escenario no es tan alentador, el documento del Fondo Monetario Internacional señala que si se lograra detener la propagación del coronavirus de forma efectiva en el segundo semestre y las autoridades alrededor del mundo continúan trabajando en estrategias que alivien las tensiones financieras y que eviten las quiebras y despidos masivos, se podría hablar de que el 2021 sería un año de recuperación, ya que se alcanzaría un crecimiento global en un 5,8%. Esta recuperación en 2021 es solo parcial, si se proyecta que el nivel de actividad económica se mantenga debajo del nivel que habíamos proyectado para 2021 antes de que llegara el virus. Comenta la presidenta y economista directora del Departamento de Investigación del Fondo Monetario Internacional.
La caída del 3% es en el dado caso que se logre contener la propagación del virus. Si no se llegara a pasar esto, el Fondo Monetario Internacional planteó dos escenarios más. Por ejemplo, en dado caso que no se logre contener la pandemia en el segundo semestre, el PIB mundial caería aún más, 3% adicional en 2020. El segundo escenario alternativo es que si la pandemia se prolonga este año y continúa hasta 2021, el PIB mundial puede caer el próximo año 8% adicional en comparación con nuestro escenario de referencia, comentó la directora en el blog del organismo internacional. Una proyección que también prevé el Banco Mundial es que en 2020 las remesas caerán marcadamente, cerca de un 20% en todo el mundo, como consecuencia de la crisis económica inducida por la pandemia del COVID-19 y el confinamiento. Se espera que los flujos de remesas se reduzcan en todas las regiones en las que trabaja el Grupo Banco Mundial. La caída más pronunciada se observará en Europa y Asia Central, seguida de África al sur del Sahara, Asia Meridional, Oriente Medio y Norte de África, América Latina y el Caribe y Asia Oriental y el Pacífico. El Banco Mundial estima que en el 2021 las remesas se recuperarán y aumentarán un 5,6% hasta ubicarse en los 470.000 millones de dólares. Las perspectivas para las remesas siguen siendo tan inciertas como el impacto del COVID-19 en las perspectivas para el crecimiento mundial y en las medidas implementadas para restringir la propagación de la enfermedad. Ahora es momento de hablar del impacto que está causando el COVID-19 en los niveles de desempleo a nivel mundial. Según una evaluación de la Organización Internacional del Trabajo, las crisis económicas y laboral provocadas por la pandemia puede provocar el desempleo mundial en casi 25 millones de personas. Sin embargo, de haber una respuesta política coordinada a nivel internacional, el impacto sobre el desempleo mundial podría llegar a ser menor. Existen diferentes hipótesis por las consecuencias del COVID-19 sobre el crecimiento del PIB mundial. Las estimaciones de la OIT indican un aumento del desempleo mundial de entre 5,3 millones, siendo esta una hipótesis prudente, y 24,7 millones, siendo esta una hipótesis ya demasiado exagerada. Las caídas del empleo también conllevan grandes pérdidas de ingresos para los trabajadores. El estudio estima que estas pérdidas se pueden situar entre 860.000 millones de dólares y 3,4 billones para finales de 2020. Esto se traducirá en caídas de bienes y servicios, lo que a su vez afectará a las perspectivas de las empresas y las economías a nivel global. Ahora bien, en cuanto al número de muertes y contagiados por COVID-19 a la fecha 3 de junio de 2020 por continente, podemos decir lo siguiente. Número de muertes por continente. Primero, Europa, 176.269 muertes. América, 168.264. Asia, 31.644. África, 4.495 y Oceanía, 131 muertes. Ahora, contagiados por continente. América, 3.019.104. Europa, 1.918.431. Asia, 1.181.538. Y Oceanía, 8.618. Esto para un total de 6.245.432 casos confirmados en el mundo. En cuanto a Colombia, solamente tenemos casos confirmados 31.833, muertes 1.009 y recuperados 11.142. El Fondo Monetario Internacional y el Grupo Banco Mundial en rueda de prensa ofrecen un panorama alentador para los países miembros en desarrollo que necesiten ayudas en medio de la crisis por la pandemia del COVID-19. De carácter inmediato y de acuerdo con las leyes nacionales de los países acreedores, el Grupo Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional llaman a todos los acreedores bilaterales oficiales a suspender los pagos de la deuda de los países que soliciten periodo de gracia. Esto ayudará a los países con necesidades de liquidez inmediatas a hacer frente a los retos que plantea el estallido del coronavirus y dará tiempo para evaluar el impacto de la crisis y las necesidades de financiamiento de cada país. El Grupo Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional consideran que es necesario en este momento dar una sensación de alivio internacional a los países en desarrollo y lanzar una señal contundente a los mercados financieros.
El Fondo Monetario Internacional, por su parte, ofrece aproximadamente 50.000 millones de dólares a través de servicios financieros de emergencia con rápido desembolso a países de bajo ingreso y de mercados emergentes que podrían solicitar algún apoyo. De esa suma, 10.000 millones de dólares están a disposición de los miembros más pobres, libres de intereses mediante el servicio de crédito rápido. En todos los escenarios, el crecimiento mundial de 2020 será más bajo que el del año pasado. ¿En qué medida y durante cuánto tiempo? Es algo difícil de predecir y dependerá de la epidemia, pero también de la oportuna y eficaz actuación del Fondo Monetario y el Banco Internacional. Esto es particularmente difícil para los países con sistemas de salud y capacidad de respuesta más débiles, y requiere un mecanismo de coordinación internacional que acelere la recuperación de la demanda y de la oferta principalmente. El Fondo Monetario Internacional, por su parte, está listo para ayudar a los países miembros. Hay muchos países miembros en peligro, los que tienen sistemas de salud débiles o insuficiente margen de maniobra para aplicar políticas. Los exportadores de materias primas expuestos a shocks de los términos de intercambio y otros que son particularmente vulnerables a los efectos de esta pandemia del COVID-19. El Fondo Monetario Internacional cuenta con recursos para dar apoyo a los miembros. Gracias a la generosidad de sus accionistas, tienen una capacidad de préstamo global de alrededor de $1 billón. Pueden ofrecer a los países de bajo ingreso un financiamiento de emergencia con rápido desembolso de hasta 10.000 millones, al que pueden acceder aún sin un programa propiamente dicho con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario también está totalmente comprometido con el objetivo de brindar respaldo a los países miembros, en particular a los más vulnerables. Cuentan con las herramientas para ayudar y están coordinando estrechamente con las instituciones socias que los apoyan para poder llevar a cabo las rápidas ayudas a los países en vía de desarrollo. En cuanto a la inflación para Colombia, el presidente del Grupo Banco Mundial dijo que en estos momentos se tiene toda la confianza en que la tasa de inflación se mantendrá dentro del rango del Banco de la República entre 2% y 4%. El Banco de la República también ha estimado que la inflación bajará en 2020 e incluso el indicador podría terminar el año por debajo de la meta, que es del 3%. Debido a la baja inflación, el Banco de la República ha reducido en 150 puntos básicos las tasas de interés, desde 4,25% hasta 2,75%, con el fin de dinamizar la economía. En el mes de abril, el índice de precios al consumidor para Colombia se encontraba en el 0,16%. Adicional a esto, encontramos que la devaluación y revaluación de las monedas latinoamericanas, como lo son real brasilero, peso mexicano, peso argentino, peso colombiano, peso chileno y sol peruano, han tenido un comportamiento decreciente frente al dólar estadounidense desde el brote de la pandemia del COVID-19. Dicho ya todo lo anterior, y para concluir, desde mi punto de vista personal como estudiante de Administración de Empresas, considero que nos encontramos en un periodo de incertidumbre, ya que basándonos en todos los datos dados anteriormente, la economía a nivel mundial depende principalmente del comportamiento de la pandemia a corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, confío en las políticas económicas de nuestro país, y aunque sé que en este momento la prioridad es mitigar los daños en la salud que está dejando la pandemia, podemos tener un escenario optimista de la mano con las bancas multilaterales que han prestado su apoyo y poder llegar a reinventarnos de una manera positiva, teniendo en cuenta que existen muchas oportunidades de mercado que se han dado en el confinamiento y la necesidad de poder adecuarnos a un estilo de vida diferente. Muchas gracias.